¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Les voy a registrar la asistencia, por favor, me ayudan respondiendo. A ver, permítanme. Listo. Silvio Aski. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Víctor Auquilla. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Ronnie Basantes. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Stephanie Bonilla. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Evelyn Bustos. Evelyn Bustos. ¿No está? Catherine Cabrera. Catherine Cabrera, ¿no está? Dorian Caiza. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Paola Cunalata. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Medelin Cusme. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Jocelyn Freire. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Enrique Wambo. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Viviana Wanga. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Terry Guaitara. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Yesenia Mbaquingo. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Israel Jara. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Carlos Martínez. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Byron Mayorga. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Carla Moreno. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Jason Núñez. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Marcelo Ojeda. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Pablo Orozco. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Stephanie Parra. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Cristian Pillapa. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Rupo Maquisa. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Luis Quillay. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Cintia Quintuña. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Danilo Robalino. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Enrique Romero. Presente, Inge. Buenas tardes. Buenas tardes. Jorge Taipe. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Brigito Apanta. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Diego Torres. Buenas tardes, ingeniero, presente. Buenas tardes. María Villacrés. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Carla Villamar. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Listo. Inge, disculpe, la compañera Evelyn Bustos sí está, le puse en el chat presente. Dice que no le funciona el micrófono. Perdón, ¿quién me dijiste? La compañera Evelyn Bustos, en el chat sí le puso presente, Inge, pero no le funciona el micrófono para poder contestarle. Evelyn Bustos, presente. Ya, sí, ya ahorita le vi. Ya le registro. Gracias. Bustos. Listo. Ok. Bueno, vamos a continuar entonces con la clase. Ya la última clase comenzamos a analizar algunos, justo como habíamos comentado, algunas características, algunas definiciones fundamentales de lo que corresponde a los sistemas radioeléctricos o sistemas que se conectan, sistemas de comunicaciones que se conectan mediante un radioenlace, ¿no? Entonces, analizamos algunos términos correspondientes a los elementos que forman parte del transmisor, del receptor, algunos modos de explotación, algunos de los servicios específicos de radiocomunicaciones, algunos de los tipos también
de radiocomunicaciones que nosotros podemos observar en diferentes tipos de aplicaciones o en diferentes tipos de servicios, ¿sí? El día de hoy nos vamos a centrar un poco en lo que corresponde básicamente a las características o a la forma, más bien dicho, en la cual se gestiona el espectro radioeléctrico o a la gestión de las frecuencias radioeléctricas. Como sabemos, a la final de cuentas, el espectro radioeléctrico es de todo el conjunto de componentes espectrales o todo el conjunto de frecuencias que pueden ser utilizadas justamente para solventar una necesidad de telecomunicaciones o de radiocomunicaciones, etcétera, ¿sí? Entonces, si nosotros nos referimos a eso, básicamente podemos determinar que, bueno, ya habíamos mencionado un poquito esto, ¿no? Que es un poco diferente el considerar los términos de espectro radioeléctrico y espectro electromagnético, ¿no? Ambos consideran las componentes de frecuencias existentes en nuestro entorno, ¿no? Pero el espectro electromagnético podríamos considerar que es un espectro infinito, ¿no? Que va básicamente hasta cualquier valor correspondiente de frecuencia y que básicamente puede ser generado por cualquier fuente que genere ondas electromagnéticas. Como sabemos, por ejemplo, los cuerpos celestes, las estrellas, generan frecuencias o generan ondas electromagnéticas en frecuencias sumamente altas, ¿no? Como por ejemplo los rayos gamma, los rayos beta, los rayos X, etcétera. Cada uno de estos son frecuencias extremadamente altas, ¿no? Estas frecuencias no sirven o no nos, o actualmente al menos, no han sido utilizadas para solventar algún fin de telecomunicaciones o de radiocomunicaciones, ¿no? Entonces, estas, más que nada, incluso de lo que nosotros sabemos, del conocimiento que se tiene hasta el momento, estas ondas de altas frecuencias que en definitiva representan radiación y una radiación específica que es una radiación ionizante, ¿sí? Pueden, como ya sabemos, incluso provocar cambios estructurales dentro de las moléculas o dentro de las células o dentro de los átomos que conforman nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, estas radiaciones ionizantes incluso son perjudiciales para nuestra salud, ¿sí? Entonces, es por eso que no se ha estudiado todavía con mayor profundidad, al menos para aplicaciones específicas de telecomunicaciones, ¿sí? Esos son lo que nosotros consideramos el espectro electromagnético, ¿sí? Mientras que el espectro radioeléctrico sí podríamos determinar o sí podríamos definir que existe un límite, ¿sí? Que existe un final en el cual hasta el momento se han experimentado, se han desarrollado aplicaciones, se han desarrollado investigaciones en las cuales se ha podido utilizar básicamente ciertas componentes espectrales para poder realizar el envío o la transmisión de información a través de una señal modulada, ¿no es cierto? Entonces, actualmente se puede considerar que se considera que las radiocomunicaciones pueden llegar hasta el orden de los 3 terahercios o hasta el orden de los 3000 gigahertz, ¿sí? A pesar de que ya esas frecuencias muy altas todavía recién están en etapa de desarrollo, en etapa de investigación, pero sí se utilizan más o menos frecuencias en el orden de algunas decenas de los gigahertz, ¿sí? Eso sí se puede utilizar para comunicaciones microondas. Entonces, cuando nosotros establecemos un límite dentro de este espectro radioeléctrico, nosotros podríamos considerar que básicamente este espectro se vuelve limitado, se vuelve finito, ¿no? Y obviamente cada operador o cada persona que necesite utilizar una parte, una franjita de todo este espectro radioeléctrico, digamos que de una u otra forma tiene autonomía sobre ese espectro radioeléctrico o sobre esa banda, y obviamente se podría considerar que es dueño de esa banda correspondiente, ¿no? Entonces, no es que otra persona puede venir y trabajar directamente en esa misma banda de frecuencias, en esas mismas componentes espectrales, porque, como sabemos, obviamente puede generar o puede producir interferencias o distorsiones de la señal, ¿no? Entonces, esto nos limita, ¿no? Esto nos obliga a que exista una administración, a que exista una gestión adecuada de este espectro. ¿A qué se refiere esta gestión? A que se definan, ¿no es cierto?, espacios o bandas de todo el espectro radioeléctrico y que se designen a ciertas aplicaciones en especial o a ciertos servicios específicos, ¿no es cierto? Entonces, ahí es cuando se hacen esas divisiones, ¿no? Y se establece y se dice,
esta banda de frecuencias desde tal valor hasta tal valor en hercios, ¿no es cierto?, puede ser utilizado, por ejemplo, para radiodifusión FM. Esta otra banda se puede utilizar para los servicios troncalizados de radiofrecuencia. Esta otra banda puede ser utilizada para servicios de telefonía móvil celular. Esta otra banda para sistemas de radar y así sucesivamente, ¿no? Entonces ya se establecen y obviamente estas determinaciones de las frecuencias no se lo hace tampoco de forma arbitraria, ¿no? No es que yo digo, bueno, esta pongámosle en AM, esta pongamos para canales de televisión, ¿no? Se tiene que hacer un estudio previo y se debería realizar justamente estas distribuciones correspondientes del espectro de una forma técnica, ¿no? Entonces, obviamente habrá ciertas frecuencias que respondan mejor para un servicio establecido o para una aplicación dada, y otras frecuencias funcionarán mejor para otro servicio establecido, ¿sí? Entonces, de esa forma se ha realizado o se ha generado básicamente toda esta gestión, toda esta distribución, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, es importantísimo esta visión básicamente de las bandas, ¿no? Ahora, obviamente, ¿no? Tampoco es que, claro, ya se le asigna, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no? Aquí en la ciudad de Riobamba, una frecuencia a una persona o una empresa para que pueda operar una radiodifusora, una estación de radiodifusión FM, por decirles, ¿no? Digamos un ejemplo, la 91.3 MHz, ¿sí? Supongamos esa es una banda de frecuencias. El valor que se les da es la portadora, ¿no? Pero obviamente cuando se modula, cuando se genera la señal, se genera una banda de frecuencias con un valor establecido, toda una componente espectral, ¿no? Todo un rango de componentes espectrales. Entonces, esa persona tiene la potestad de transmitir y utilizar esa banda de frecuencias aquí en la ciudad de Riobamba. Más o menos lo que conversábamos la clase anterior de las zonas de cobertura, las zonas de servicio, ¿no? Entonces, tiene autorizado un cierto lugar para operar o para explotar esa frecuencia, ¿sí? Ahora, si por ejemplo hablamos de la ciudad de Ambato o de la ciudad de Quito o de otra ciudad que está alejada, donde obviamente ya la cobertura de la señal que se genera aquí en Riobamba o desde el Cerro Cacha en las inmediaciones de la ciudad, obviamente la cobertura no va a alcanzar más allá de la cobertura local, ¿no? Obviamente estas radiodifusoras de FM están limitadas hacia el alcance visual, ¿sí? Entonces, mientras haya línea de vista, puede haber cobertura. Mientras ya no haya, obviamente ya no. Entonces, la señal, por ejemplo, a Quito ya no va a llegar. Entonces, ahí, obviamente, esa frecuencia puede estar libre y se le puede reasignar a otro usuario o de pronto al mismo usuario si este lo desease, lo adquiriese y lo concesiona, ¿sí? Entonces, cada quien tiene que pedir la autorización de la explotación de cada una de las radiofrecuencias, ¿sí? Para cada uno de los servicios en cada una de las localidades o en cada una de las zonas donde desea brindar una cobertura de un servicio establecido, ¿sí? Entonces, todo esto obviamente tiene que estar completamente regulado, ¿no? No es que se le pueda decir a alguien simplemente, bueno, ya listo, tenga, esta es su frecuencia, opere, ¿no? Obviamente tienen que existir normas técnicas que deben respetarse, ¿no? Estas normas técnicas tienen que ver con parámetros como, por ejemplo, anchos de banda, ¿no? Ninguna estación, por ejemplo, de radiodifusión o un enlace punto a punto o cualquier otro servicio que se analice, no puede superar un ancho de banda ya establecido en una norma técnica, ¿no? Por ejemplo, en radiodifusión, ahorita lo vamos a decir muy brevemente, ya después hemos de ir abarcando con más detalle cada uno de estos parámetros, pero por ejemplo en radiodifusión el ancho de banda permitido para la frecuencia principal, que es la frecuencia ya de difusión en la cual se emite la señal hacia cada uno de los radioescuchas, en este caso, el ancho de banda permitido es de 220 kilohertz, ¿sí? Entonces, la señal que se emite no puede superar ese valor correspondiente, porque si es que supera, puede provocar una interferencia de canal adyacente, por ejemplo, a los canales superiores o a los canales inferiores, porque su ancho de banda de pronto es más extenso del permitido, ¿ya? Tampoco es que puede ser un ancho de banda tan angosto, porque eso compromete de una u otra forma la calidad de la señal que está emitiéndose, ¿no? Entonces, justo por eso se han establecido estudios, se han establecido características técnicas que determinan, ¿no es cierto?, valores mínimos necesarios para garantizar un cierto servicio con una cierta
con un cierto nivel de calidad, ¿no? Entonces se les dice, usted puede trabajar con este ancho de banda, de pronto con este valor de potencia, emitiendo una cierta intensidad de campo, con ciertas características de antenas y así consecuentemente, ¿no? Entonces se brindan ciertas normas técnicas que cada uno de los operadores tienen que respetar, ¿sí? ¿Qué pasa si no se respetan estas normas técnicas? Hay agentes de control, obviamente, en cada uno de los países, en cada una de las jurisdicciones, que obviamente realizan este control, ¿no? Verifican parámetros técnicos, anchos de banda, potencia, y obviamente si es que alguna estación viola estos parámetros, se les puede emitir sanciones, ¿no? Primero, de pronto, una sanción, una amonestación, ¿no? De pronto una sanción verbal donde se le indica tal persona ha incurrido en tal violación de la norma técnica y se le recomienda que arregle esta situación, ¿no? Entonces, la primera vez de pronto solamente es una notificación verbal, ¿no? La siguiente vez de pronto ya es una sanción pecuniaria, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos en ese sentido? Que ya tiene que pagar una cierta multa, ¿no? Entonces, porque está reincidiendo en un mismo, en una misma violación, ¿no es cierto?, de la norma técnica, ¿sí? Si es que sigue incumpliendo o no mejora la operabilidad de la estación correspondiente, ya sea cual sea el servicio que está brindando, el Estado incluso, porque a la final de cuentas es el Estado el que regula y el que controla todo esto, está en la potestad de revertir esa frecuencia, ¿sí? Puede decir, bueno, usted, señor, está incumpliendo con las normas técnicas y de forma reiterada, entonces no está dando un buen uso a la frecuencia radioeléctrica, por lo tanto se le va a retirar, se le quita el permiso que una vez se le otorgó para que pueda operar esa frecuencia y esa frecuencia queda libre para asignarle a otra persona que de pronto puede darle un mejor uso, ¿sí? Ese es más o menos el sentido que se tiene, ¿no? Entonces, a la final de cuentas, claro, nosotros podríamos decir el espectro radioeléctrico, ¿qué es? ¿No? Primero, es un medio intangible, ¿no? Como lo conversábamos la vez anterior, ¿no? No es que lo podemos ver, no lo podemos observar, pero está ahí, ¿sí? Y como es un medio intangible, o es incluso, podríamos asumir que es un bien, ¿sí? Es un bien intangible, ¿sí? Todos los bienes, ¿sí?, se pueden explotar, justo lo que preguntaba en la clase anterior, ¿no? ¿Por qué se dice explotar? O sea, ese es el término que indica la utilización de un bien material o inmaterial. En este caso, el espectro radioeléctrico es un bien inmaterial, ¿no es cierto? ¿Sí? A la final de cuentas, si es un bien, ¿propiedad de quién será? Va a ser propiedad del Estado. ¿Sí? Entonces, en este caso, es del Ecuador, por ejemplo, el que es dueño de todas las frecuencias radioeléctricas que pueden ser utilizadas. De ahí, obviamente, como el Estado es dueño, el Estado puede arrendar, el Estado puede concesionar a una persona, a una empresa, a una entidad jurídica, etcétera, para que pueda explotar esa frecuencia, ¿sí? Esa frecuencia ya vamos a ver más adelante que pueden existir frecuencias para servicios públicos, para servicios privados, para servicios comerciales, donde pueden o no pueden lucrarse de esas frecuencias, ¿sí? Por ejemplo, los sistemas de radiodifusión, ¿sí? Hay diferentes tipos, ¿no? Los sistemas, las radios de FM públicas, por ejemplo, son servicios para la sociedad. Por lo general, estas no tienen o no cuentan con publicidad, entonces no son válidas para que puedan lucrar cada uno de los dueños de estas radiodifusoras. Pero la mayoría de las radiodifusoras son comerciales y por lo tanto ellos sí, ¿no es cierto?, pueden emitir pautas comerciales, pueden lucrar de esta frecuencia y obviamente emitir cualquier contenido dentro de los parámetros autorizados, ¿sí? Lo mismo puede ser, por ejemplo, para las frecuencias que se utilizan para los proveedores inalámbricos de Internet, ¿no? Entonces, cada quien concesiona una frecuencia correspondiente, ¿sí? A pesar de que aquí es un poco diferente, ¿no? Porque hay veces que para estos casos se utilizan las bandas de Wi-Fi, ¿no? Y estas bandas de Wi-Fi son bandas no licenciadas. Entonces, estas bandas no se paga una mensualidad como en las otras bandas de frecuencia, pero se tiene que hacer el registro correspondiente para que los entes de control y de gestión
tengan justamente esa información de dónde existe un transmisor, un receptor y que opera dentro de esas frecuencias. Aquí de pronto ustedes pueden decir, pero entonces cualquier persona puede trabajar en esa misma frecuencia, que es básicamente alrededor, ¿no?, de 2.4 GHz y 5.6 GHz, ¿sí? Y si ustedes no se han dado cuenta, esa es la frecuencia en la que trabaja Wi-Fi, y es en la que trabajan los sistemas de Bluetooth, los que ustedes de pronto se conectan para su smartwatch o de pronto algún otro dispositivo que trabaja justamente estas frecuencias. Y ustedes se pueden preguntar, pero ¿cómo es que no se interfieren uno con otro si están trabajando en la misma banda? Eso es por la técnica o la tecnología de transmisión que estos utilizan, ¿sí? A las personas que de pronto ya tomaron la materia de comunicaciones 2 sabrán, ¿no es cierto?, que hay esta técnica de espectro ensanchado en la cual se permite operar varios sistemas o varios canales dentro de la misma banda de frecuencia sin que exista esta situación de interferencia, ¿no? Entonces, las personas que de pronto no lo toman o no han tomado todavía la materia de comunicaciones 2 o que en este semestre lo están tomando, ya posteriormente hemos de llegar a ese tema y vamos a ver de qué forma es que operan o de qué forma funcionan básicamente estos sistemas de espectro ensanchado, ¿sí? Pero básicamente ahí pueden compartir varios canales con el mismo servicio, a la misma frecuencia, o incluso diferentes servicios dentro de la misma banda, ¿no? Pero no con el mismo ancho de banda, ¿sí? Ya vamos a ver eso un poquito más adelante cuando observemos de una forma resumida el espectro radioeléctrico. Toda una tablita, un cuadro donde podemos observar cada uno de los elementos que forman parte, o cada una de las subbandas, o cada uno de los servicios que forman parte del espectro radioeléctrico. ¿Sí? ¿Estamos? Eso, entonces, como una pequeña introducción, un pequeño resumen prácticamente de toda la clase que vamos a analizar justamente el día de hoy. ¿Sí? Entonces, como ya les había mencionado, vamos a analizar el día de hoy todo lo que corresponde a la gestión y a la administración de las frecuencias radioeléctricas. Primeramente, como ya les mencionaba, es necesario, justo para tratar de evitar una mayor confrontación entre el uso de frecuencias, de que no haya una cierta anarquía, ¿no? Que uno se ponga en cualquier parte un transmisor a una frecuencia y otro de pronto también se vaya a poner un transmisor a la misma frecuencia y ambos se pueden pelear por el uso de la frecuencia. Entonces tiene que haber un ente regulador, un ente que diga, bueno, a ver, aquí van a trabajar tales servicios, acá van a trabajar tales servicios, y quién es el encargado de administrar o de regular o de adjudicar. Bueno, va a ser el Estado. Usted verá a quién da, a quién no da, por qué sí da, por qué no da, allá, ¿no? De pronto el ente principal, el ente superior que primeramente hace esta distribución, ¿sí?, correspondiente, es la UIT, ¿sí? Y dentro de esta Unión Internacional de Telecomunicaciones hay un departamento que se dedica exclusivamente a esta distribución, a estos análisis técnicos, porque puede darse el caso incluso, ¿no?, que hay servicios, ¿sí?, que se utilizaban con mucha frecuencia anteriormente, como por ejemplo la radiodifusión AM, o incluso antes de la radiodifusión AM también había otra que se denominaba la radiodifusión de onda corta. Yo no sé si de pronto ustedes han tenido la oportunidad de observar un radio antiguo, ¿sí? Estos radios como armatoste, un radio medio cúbico que utilizaban de pronto nuestros abuelos o los papás de nuestros abuelos, ¿sí? Y que eran estos radios de onda corta, ¿no? Y tenían unas perillas grandes adelante que servían justamente para sintonizar algunas radios. Y no es que esas radios eran aquí locales dentro de la ciudad o incluso nacionales que se emitía dentro del país, sino eran radios incluso internacionales, ¿sí? Eran las radios internacionales que emitían mediante una propagación por onda corta, ¿sí? Y esta propagación se realizaba mediante ondas ionosféricas. ¿Cómo funcionaban? A breves rasgos, porque más adelante lo vamos a analizar con más detalle. En definitiva, la señal se enviaba hacia con dirección hacia el espacio, podríamos decir, ¿no? Hacia el cielo, ¿sí? No directamente perpendicularmente, ¿no? Sino obviamente con una cierta angulación, de tal forma que las señales rebotaban en las capas altas de la ionosfera, ¿sí? A causa justamente de su consistencia, de las características físicas y eléctricas de las cuales esta consta, ¿no? Entonces, las señales rebotaban en la ionosfera, la cual estaban varios cientos de kilómetros de la superficie terrestre,
y las señales al rebotar regresaban a la superficie terrestre. Esto obviamente después de haber recorrido muchos kilómetros, ¿no? Y la señal podía llegar a la superficie terrestre, irradiar en esa zona y volver a reflejarse. Se reflejaba y otra vez subía a la ionosfera, se reflejaba y otra vez bajaba. Y eso, dependiendo de la cantidad de potencia con la que se transmitiese, porque en este tipo de señales, tanto AM como de onda corta, la cantidad energética necesaria para poder enviar este tipo de señales era altísima, ¿sí? Entonces, así es que la señal podría llegar acá al Ecuador, no solamente desde los países vecinos, sino incluso cruzar todo el océano Atlántico y recibir señales, por ejemplo, que venían de Europa, de España, de Francia, de Rusia incluso. Entonces, si de pronto alguien tiene la oportunidad de conversar con una persona mayor y preguntarle justamente de estas ondas cortas, cómo recibían estas emisoras, la gente se despertaba a ciertas horas de la madrugada, porque estas emisoras podían ser receptadas solamente bajo ciertas condiciones y bajo ciertas horas específicamente de la madrugada. Entonces, sintonizaban alguna emisora y podían escuchar las noticias que venían de España, las noticias o la música que se transmitía desde Francia, etcétera, ¿sí? Porque ahí existían este tipo de transmisores, ¿sí? Obviamente ya con el tiempo se fue mermando este tipo de sistemas porque se fue reemplazando con enlaces microondas, por ejemplo, para transmisiones nacionales e incluso con enlaces satelitales para transmisiones internacionales o intercontinentales. Sí, incluso ya después hubo también el cable submarino y todas estas transmisiones se volvieron obsoletas debido a que con un enlace satelital, con el arrendamiento solamente de un espacio dentro de todo el enlace satelital, se podía gastar muchísimo menos para realizar una transmisión intercontinental que con una onda ionosférica. ¿Sí? ¿Por qué? Por el costo energético que representaba emitir esa señal desde un continente hacia otro. ¿Sí? Aparte de que obviamente el rendimiento o la calidad de las señales con enlaces microondas o satelitales es mucho, mucho mayor que la de una onda AM o una onda de onda corta. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Que muchas de estas bandas de operaciones o de explotaciones en algunos servicios han ido prácticamente desapareciendo, ¿sí? Entonces, como han ido desapareciendo estas aplicaciones o estos servicios, ya casi no se han utilizado, entonces estas personas que forman parte de la ingeniería del espectro dentro de la UIT van analizando cada cierto tiempo, cada año, cada 2 años, y ven la necesidad de pronto como asimismo, así como algunas tecnologías van desapareciendo, otras van surgiendo. Y hace falta tener un espacio radioeléctrico para poderles asignar. Entonces ahí se va determinando, a ver, este rango de frecuencias ya no se está utilizando. Este servicio que ha aparecido nuevamente o ha aparecido en la actualidad, ¿puede o no puede operar en ese rango de frecuencias? Si tranquilamente puede operar, se le reasigna esas bandas de frecuencias, o caso contrario, se le analiza dónde puede haber un espacio vacío o dónde puede haber una compartición de servicios en términos de frecuencia, ¿sí? Entonces, todo esto lo que quien controla básicamente desde el inicio es la UIT, ¿sí? La UIT establece cada una de las distribuciones y emite esto que se denomina el reglamento de radiocomunicaciones, ¿sí? El reglamento de radiocomunicaciones. Quien lo establece básicamente es una coordinación internacional para el uso de frecuencias. ¿Por qué tiene que ser internacional? Obviamente porque las señales no es que, digamos, ¿no? Si alguien quiere emitir una señal desde la ciudad de Tulcán, ¿sí? Las personas que conozcamos Tulcán sabemos que ahí algunos kilómetros nomás está la frontera. Y no es que si nosotros, bueno, aquí yo pedí la frecuencia para poder emitir en la ciudad de Tulcán, yo pedí a la administración del Ecuador, ¿sí? Y no es que si es que yo emito la señal, yo digo, bueno, solamente hasta el límite
territorial con el país de Colombia voy a enviar. No, pues las señales, las ondas electromagnéticas no tienen un límite físico, ¿no es cierto? O sea, si tienen línea de vista, si es que las características de propagación dan, pues la señal se irá hasta donde pueda llegar. Y obviamente va a ir a un país donde no hay donde no se ha solicitado, podríamos mencionar de esta forma, el uso del espectro. Entonces, obviamente, tienen que existir coordinaciones internacionales para evitar justamente controversias en estas situaciones o en estas condiciones, ¿no? Entonces, ahí se pueden determinar usos de frecuencias para un país en una zona y otras frecuencias, por ejemplo, para el otro país en la misma zona, ¿no? Cuando se pueden existir algunas interferencias. Entonces, tienen que analizarse justamente de forma internacional estas coordinaciones, ¿sí? Entonces, ahí nosotros ya tenemos esta situación. Ahora, como les decía, ¿no? La UIT, básicamente, y aquí hay tres términos fundamentales, ¿no? Justo los que están aquí remarcados con negrilla, que es la atribución, la adjudicación y la asignación. Ya vamos a ver que esto tiene un orden jerárquico y quien atribuye desde lo más alto justamente los servicios radioeléctricos, ¿sí? Dentro del espectro electromagnético es la UIT, ¿sí? Entonces la UIT, y eso más, ¿no? Hace una cierta recomendación. Ya posteriormente analizará si cada uno de los países y cada una de las coordinaciones la acata, cada una de esos reglamentos, cada una de esas recomendaciones al pie de la letra o hace algunos cambios, ¿no? Obviamente esos cambios tienen que estar motivados con razonamientos técnicos y no solo técnicos, ¿no? Muchas veces tienen que ver el aspecto político, el aspecto social, el aspecto económico, muchas condiciones, ¿no? Pero siempre se lo evidencia mediante algún razonamiento específico, ¿no? Pero bueno, en definitiva, en la parte más alta, que representa la atribución del espectro, básicamente la hace la UIT y se lo atribuye en diferentes servicios radioeléctricos, ¿no? Lo que les había comentado. Entonces se puede decir, de tal frecuencia a tal frecuencia va a operar el servicio de FM, por ejemplo. De tal frecuencia a tal frecuencia van a operar los radioaficionados, ¿sí? De tal frecuencia a tal frecuencia van a operar otros servicios, y así de tal manera que exista un orden correspondiente para la utilización, ¿no? Entonces ya se sabe qué servicios van a ir en cada frecuencia. ¿Quién va a utilizar? Todavía eso no se sabe, ¿no? Pero ya a nivel mundial se establece los servicios que van a utilizar cada rango de frecuencias, ¿sí? Ahora, como les decía, ¿no? Muchas de las veces estas atribuciones de los servicios pueden irse modificando a causa de las generaciones de nuevas tecnologías, de pronto la desaparición de algún servicio o si es que alguno de estos ha quedado obsoleto. Entonces, justamente todo esto se lo discute en estas conferencias administrativas mundiales de radiocomunicaciones. Sí, me parece que estas se las realiza de forma bienal, es decir, cada 2 años, y ahí se van discutiendo cada uno de las posibilidades, ¿no? Entonces ahí se puede decir, ya en mi país, por ejemplo, ya no se utiliza la onda corta. La mayoría asiente esta situación y se le puede o directamente eliminar del espectro radioeléctrico o se le puede generar, por ejemplo, ahí una compartición con otro nuevo servicio, como ya vamos a ver que existe, pero esto principalmente en altas frecuencias. La señal de onda corta es relativamente una frecuencia muy baja y es muy poco probable y es muy poco técnico que vayan a poder compartir diferentes servicios en frecuencias bajas, ¿sí? Esto más se da en frecuencias altas donde se puede abarcar mayores anchos de banda, ¿sí? Y de ahí, en función de estas conferencias que les había mencionado, se van actualizando lo que es el cuadro de atribución de las bandas de frecuencias, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver. Y a la final de cuentas, este cuadro de atribución que recomienda la UIT, ¿sí? Lo puede acatar tal cual cada uno de los países o, como les decía, hacer alguna modificación. Entonces, si nosotros buscamos en el Internet, por ejemplo, podemos encontrar los cuadros de atribución de frecuencias del Ecuador o el cuadro de atribución de frecuencias de Bolivia o el cuadro de atribución de frecuencias de México, de España, de cualquier país, ¿sí? Cada uno tiene su
autonomía, podríamos decir, en lo que respecta ya a lo que es el cuadro de atribución o el plan nacional de adjudicación, ¿sí? Ahora, esto justamente lo que les decía, ¿no? Primero, la UIT hace la atribución, ¿sí? Después hay zonas geográficas justamente ya que representan agrupación de países o un continente entero, ¿sí? Entonces, estos lo que hacen son estos planes de adjudicación de los servicios de radiocomunicaciones, ¿sí? Entonces, ahí se considera el siguiente término, ¿no? Se van adjudicando a cada uno de los servicios dentro de cada una de las bandas de los espectros, ¿sí? Entonces, ahí se puede ir adjudicando y se va confirmando, ¿no? Cada una de las recomendaciones emitidas por la UIT. Esto se lo hace, en cambio, recordemos, la UIT es a nivel mundial y la adjudicación, en cambio, es a nivel más regional, ¿no es cierto? En agrupaciones de países, zonas tropicales, Norteamérica, Sudamérica, Europa, África, etcétera, ¿sí? Entonces, ahí es el siguiente nivel jerárquico. Y el último nivel jerárquico es básicamente ya la administración y el control del espectro local dentro de un mismo país. Por ejemplo, aquí en nuestro país, quien administra el espectro radioeléctrico es el MINTEL, es el Ministerio de Telecomunicaciones. Y quien controla, porque son dos términos distintos, ¿no? Uno es la administración y el otro es el control. La administración, por ejemplo, tiene que ver básicamente con las concesiones, ¿no? Es decir, el MINTEL es el que dice, bueno, a ver, usted, señor, me solicitó tal frecuencia, entonces yo analizo su solicitud, se analiza sus parámetros técnicos, su solvencia incluso, y se puede decir, usted es apto o no es apto para manejar esta frecuencia. Entonces el MINTEL simplemente establece un contrato de concesión o de arrendamiento para la frecuencia, porque el MINTEL a la final de cuentas representa al Estado, y es el Estado el que le está asignando una frecuencia o una banda de frecuencias a una persona, a una empresa o un ente jurídico, ¿sí? Entonces, ahí es donde básicamente se realiza la administración. El MINTEL administra cada una de estas frecuencias para realizar la asignación de frecuencias. Mientras que el ARCOTEL hace la labor de control, ¿sí? Y supervisión del uso de las frecuencias asignadas, ¿no? Entonces, el ARCOTEL, ¿qué es lo que va a decir? A ver, a usted se le asignó esta frecuencia. ¿Cómo está operando? ¿No? Veamos el ancho de banda, revisemos la potencia, está donde usted dijo que iba a estar, veamos si no se pasa la zona de cobertura, no está provocando interferencias. Entonces, todo eso es lo que controla el ARCOTEL, ¿sí? Si el ARCOTEL, por ejemplo, verifica que hay alguna anomalía, entonces se emite estos llamados de atención que les había mencionado, o unas boletas de sanción, ¿sí? Donde básicamente ahí habrá sanciones pecuniarias o sanciones incluso que pueden llevar a la reversión de la concesión de la frecuencia, ¿no? Entonces, en otras palabras, se le quita la frecuencia. Y ha habido casos, ¿no? Que, por ejemplo, se le ha revertido la frecuencia a una persona en específico, pero obviamente no es que cuando se le revierte la frecuencia es algo físico que se puede ir donde tal persona, se le quita y ya, ¿no es cierto? A la final de cuentas, como habíamos dicho, cada banda de frecuencia es algo intangible. Entonces, ya por ley, esa persona ya no puede operar. Pero ¿quién le quita que siga operando, no? A la final de cuentas, esa persona tenía sus equipos, podía seguir operando en esa misma frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en esas situaciones? Porque a la final de cuentas se le revierte la frecuencia y esa ya se le puede asignar a otro operador o a otra persona, ¿sí? Pero esa persona obviamente no va a poder emitir sus emisiones hasta que la otra persona haya apagado sus equipos y deje de transmitir. Porque si no, vamos a tener los problemas de interferencia. Entonces, ahí es donde se ha llegado incluso a problemas legales, ¿no es cierto? Donde ya el ARCOTEL va con el intendente o con depende del lugar donde sea, van con la policía incluso y se realiza la clausura y requisa de operación de servicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien está operando desde algún cerro correspondiente o desde algún lugar específico y ya a la final de cuentas está operando sin autorización porque ya se le revirtió esa frecuencia. Entonces, van todas estas personas que les acabé de mencionar, tienen la orden de allanamiento incluso, donde pueden llegar a abrir una puerta, abrir un local y extraer
todos los equipos correspondientes que representen la emisión de la señal. Entonces, bueno, primero se apagan los equipos, se desconectan los equipos, se sacan las antenas, incluso las guías de onda, y se les requisa, ¿sí? Y aparte, los dueños de esa señal no autorizada pueden enfrentar incluso cargos penales, no solo legales, ¿no? Sino también penales, ¿sí? Entonces ahí ya es un proceso un poco más complejo, donde básicamente ya depende de cada una de las regulaciones de cada uno de los países, ¿sí? ¿Estamos? Entonces ahí está cada uno de los niveles jerárquicos que representan básicamente esta gestión de las frecuencias radioeléctricas, ¿no? La atribución, la adjudicación y la asignación, ¿sí? Entonces, en función de eso, bueno, se me había pasado, eso les iba a dar una definición previa de lo que es el espectro radioeléctrico, ¿no? A pesar de que ya con todo lo que hemos conversado ya lo debemos tener bien claro, ¿no? Pero al final de cuentas ya hemos mencionado que primero el espectro radioeléctrico es un recurso de la naturaleza o es un recurso natural, así como es el agua, así como es el petróleo, ¿sí? Es un recurso natural, ¿sí? Que es propiedad del Estado, ¿sí? De pronto lo podemos considerar también como un recurso intangible, pero es un recurso a la final de cuentas de la naturaleza, propiedad del Estado, que es limitado, ya habíamos dicho eso, no es limitado, porque por ejemplo, si nosotros hablamos de las estaciones de radiodifusión FM, ¿sí? Ya vamos a ver de dónde a dónde va, pero bueno, más o menos va desde los 87.5 MHz hasta los 108 MHz. Y habíamos mencionado que cada usuario tiene un ancho máximo de 220 kHz. Entonces ahí ya podemos ir haciendo el cálculo y podemos determinar hasta cuántos canales máximos pueden operar en todo ese rango de frecuencias, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ahí solamente decimos, si es que ese es el espectro de radiodifusión FM, es un espectro limitado. Si es que ya están toditos los canales ocupados, yo no puedo ya asignarle a nadie más. Entonces, si alguien está queriendo operar una radiodifusora FM, pues tiene que estar a la espera, en lista de espera, hasta que de pronto a alguien se le revierta la frecuencia y pueda quedar nuevamente disponible, o como es hoy en la actualidad, que cada 5 años, me parece que es, o cada 10 años, no estoy muy seguro de eso, se realiza o se lanzan los concursos de concesión de frecuencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien gana una concesión, no es que gana esto de por vida. Antes era así, por eso es que algunas familias incluso tenían y vivían de la radiodifusión, porque ya concesionaban una radio, y eso incluso lo hacían o lo tenían hasta como herencia, ¿no? Entonces decían, yo la radio le voy a dejar a mi hijo, a mi nieto, a mi bisnieto, y habían así varias generaciones que vivían de la radio, porque a la final de cuentas la radio es un medio de grandes recursos económicos. Sí, no solo eso, ¿no? También tiene poder político, poder social, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso ya va más allá del contenido de nuestro estudio, ¿no? Pero es algo que ya es bien sabido, ¿sí? Ahora ya un poquito se ha cambiado esa regulación y ya las concesiones son temporales nada más, ¿no? Se concesiona, pasará un tiempo y de pronto, si quiere seguir trabajando en la radio, tiene que volverse a presentar, tiene que presentar su propuesta, su estudio, y ahí se le analizará con el resto de personas que también estarán interesadas en adquirir un... si es apto, no es apto, cumple o no cumple, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, ya depende de todo eso. Entonces, volviendo a la... ¿Me escuchan, chicos, tal vez? Sí, sí se le escucha. ¿Me escuchan, chicos, tal vez? Sí, sí se le escucha. ¿Me escuchan, chicos, tal vez? Sí, Inge. Sí, Parece que hubo algún corte momentáneo de la señal de internet, pero bueno, parece que ya se solventó, ya se arregló. Entonces, como les decía, ¿no? Volviendo a la definición de lo que es el espectro radioeléctrico, vamos complementándolo, ¿no? Habíamos dicho que es un recurso natural, propiedad del Estado, que es limitado, ¿no? Porque no se puede asignar infinitamente a los usuarios que se quiera, sino se tiene un número determinado. Entonces, es limitado, pero es renovable,
¿sí? Es limitado, pero es renovable, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, a diferencia, no sé, se me ocurre del petróleo, ¿no? El petróleo es un bien también propiedad del Estado, es limitado, pero no es renovable, ¿no es cierto? No es que si ya se saque el petróleo, se lo utiliza y después de pronto, se podría decir, ¿no? Los gases que se generan otra vez se vuelven petróleo y se sigue reutilizando. No, ¿no es cierto? El espectro sí, el espectro es limitado, sí, pero se tiene copado de pronto todos los canales de una misma banda y de pronto si alguien, como les decía, ¿no? Se le revierta la frecuencia, ya se renueva nuevamente esa frecuencia y se le puede reasignar a alguien más, ¿sí? Entonces ahí están todas las características fundamentales de la definición, podríamos mencionarlo de esa forma, del espectro radioeléctrico, ¿sí? ¿Está claro? No sé si de pronto hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda de lo que hemos analizado hasta este momento. Inge, disculpe, para las personas que son radioaficionadas, algo así, ¿eso se les cobra a ellos o no? Ya, hay una banda, ¿no? Hay una banda bueno, hay varias bandas de lo que se refiere a los radioaficionados, ¿sí? Por lo general, es que como les digo, ¿no? Eso ya depende de la regulación que se haya generado en cada uno de los países. En la mayoría de los países, por lo general, no se suele cobrar por esas bandas, porque justamente son de radioaficionados, ¿sí? Pero la cuestión es que esas bandas muchas veces se comparten con otros tipos de servicios. Ya lo vamos a analizar, es un poquito más adelante. Entonces es posible que los otros servicios sí estén pagando. Entonces los radioaficionados también tienen que estar buscando en las diferentes bandas de asignación donde no exista otros servicios que estén operando a la misma frecuencia para evitar justamente estos procesos de interferencia, ¿sí? Pero de ahí ya por lo general los servicios de radioaficionados o las bandas de los servicios de radioaficionados no suelen ser pagadas, ¿no? Simplemente ya cada quien, cada uno de los usuarios monta su sistema de transmisión, su sistema de recepción, etcétera, y ya eso es ya cuestión de la inversión, ¿no? De ahí ya las frecuencias, hay algunos que de pronto los pueden registrar para que se tenga en cuenta que están operando en unas ciertas bandas, pero de ahí no es que sea completamente o estrictamente necesario, ¿sí? Sí, muchas gracias. Ya, listo. ¿Alguna otra pregunta tal vez? Dije, por ejemplo, en el caso de las estaciones, ¿no?, de radio, que ya cuentan con una asignación de frecuencia, ¿es necesario pagar algo mensual o cómo funciona eso? Disculpe. Claro, eso sí, es que eso les digo, eso ya, por ejemplo, ya lo que es los servicios de radiodifusión, los servicios troncalizados, los enlaces microondas incluso, ya todo lo que corresponde ya en sí a servicios comerciales, sobre todo de telecomunicaciones, todo, como les decía, ¿no? A la final de cuentas es un contrato de arrendamiento, es un contrato de concesión, en donde primero los operadores tienen que pagar la concesión, que es un valor considerable al inicio, ¿no? Cuando ustedes ya tienen esa asignación y de ahí, claro, hay un valor mensual que se tiene que ir pagando. Ese valor mensual va a depender de varios factores, porque no es lo mismo pagar una estación aquí en la ciudad de Riobamba o en la ciudad de Quito, o de pronto aquí en la ciudad de Riobamba o en la ciudad de Guamote, ¿no? Entonces, ya depende. Ya, ¿me escuchan, chicos? Sí, Inge. Sí, Inge, Ahora sí sí. se le escucha. ¿Me pueden confirmar de pronto, se le va la señal a alguien más o de pronto es solamente mi internet? A usted no se cree. Creo que sí, solo usted. Parece que es el suyo, Inge. A ustedes no se les va la señal. No, Inge. No. Qué raro, No, porque es algún problema con el Teams, porque no es que se me vaya el internet, porque voy al internet propiamente, al navegador, y funciona normalmente, pero el Teams es el que está
Con problemas. Bueno, esperemos, ojalá ya no haya mayor interrupción, ¿sí? Entonces, eso les decía, ¿no? Ya la mensualidad ya depende de parámetros como, por ejemplo, la cantidad de pobladores que hay en el lugar de cobertura, si es que es una capital de provincia, si es que es un cantón, si es que es de pronto la capital de país, etcétera, ¿no? Entonces ahí sí ya dependen de varios parámetros para determinar la tarifa mensual que tiene que ser cancelada por el operador. ¿Sí? Ok. Listo. Entonces, eso entonces con respecto justamente a esta situación de la asignación, bueno, de la atribución, adjudicación y asignación de las frecuencias, ¿sí? Todo esto corresponde básicamente a la gestión del espectro radioeléctrico, ¿ok? Vamos a continuar. De ahí, como ya vamos a ver más adelante en el Plan Nacional de Frecuencias, básicamente todo el espectro radioeléctrico está dividido en diferentes bandas de frecuencias, ¿sí? Diferentes bandas de frecuencias. Y la distribución principal de las frecuencias está dada según esta nomenclatura que nosotros observamos en esta tablita, ¿sí? Donde aquí nosotros vamos a tener la nomenclatura en función de distintas consideraciones. Por ejemplo, una es en función del número de la banda, ¿sí? Las bandas de frecuencias pueden ir desde la banda 4 hasta la banda 12, como ya vamos a ir analizando. Y el rango de frecuencias justamente depende de este número n que observamos acá, ¿sí? ¿Cómo se determina el rango de frecuencias? Pues va desde 0.3, ¿sí? Por 10 a la n, ¿sí? Hasta 3 por 10 a la n hercios, ¿sí? Entonces, si nosotros analizamos el 0.3 por 10 a la 4, por ejemplo, para la banda 4, ¿sí? Nos va a dar justamente 3000 hercios. 0.3 por 10 a la 4 es 3000. Hasta 3 por 10 a la 4 nos da 30.000 hercios. Y eso es justamente el rango de frecuencias que nosotros tenemos acá, ¿sí? Entonces, para la banda 4 justamente se utiliza eso. Para la banda 5 irá desde 0.3 por 10 a la 5 hasta 3 por 10 a la 5 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso para que más o menos ustedes cuando se les pregunte no tengan que aprenderse de memoria todita esta tabla, sino que puedan hacer justamente establecer cada uno de los rangos de frecuencia en función de esta regla que nosotros tenemos acá, ¿sí? ¿Estamos? Entonces ahí nosotros tenemos cada uno de los rangos de frecuencia en función del número de la banda, ¿sí? Ahora, más que conocidas estas bandas en función del número de la banda, es en función de sus símbolos, es decir, en función de lo que representa. Entonces, esto yo imagino que son nomenclaturas que ustedes la han escuchado más comúnmente, ¿no? Como por ejemplo la banda VLF, la banda LF, que representan su notación en inglés. Por ejemplo, VLF es Very Low Frequency, ¿sí? Frecuencia muy baja. LF, Low Frequency, ¿sí? Frecuencia baja. MF, frecuencia media. HF, frecuencia alta, High Frequency. VHF es Very High Frequency, frecuencia muy alta. UHF es frecuencia ultra alta. SHF es frecuencia súper alta. EHF es frecuencia extremadamente alta. Y aquí incluso la banda 12, porque anteriormente se consideraba a la EHF como estos últimos dos rangos de frecuencia, la banda 11 y la banda 12, porque básicamente, al menos la banda 12, no había todavía una explotación significativa. Hoy por hoy ya hay algunos sistemas microondas y más que nada sistemas radares que utilizan esta última banda, y ya se la ha catalogado como una banda THF, ¿sí? Que representa frecuencia tremendamente alta, ¿sí? THF, ¿no? Entonces ahí tenemos justamente cada una de las nomenclaturas, ¿ok? También se le puede designar en función de su correspondencia métrica, ¿no? En función de las longitudes de onda que cada una de estas representa. Ya sabemos, ¿no? Mientras más baja es la frecuencia, más grande será la longitud de onda. Mientras más alta sea la frecuencia, más pequeñita será la longitud de onda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos las ondas miriamétricas para la BLF, las ondas kilométricas, ondas hectométricas y así sucesivamente, ¿no? Hasta las ondas decimilimétricas, ¿sí? Que representan ya las ondas microondas y superiores, ¿sí?
Y asimismo tenemos una cierta abreviación métrica para cada una de las bandas y es justamente lo que tenemos acá, ¿no? La banda MAM, KM, HM y así sucesivamente, ¿no? Que como les decía, dependen básicamente de la longitud de onda que estas o que cada una de estas bandas representa, ¿sí? Esta es la nomenclatura o la clasificación de las bandas de frecuencias más utilizada, o al menos la más extensa, ¿no? La que me divide a todo el espectro por franjas, ¿sí? Por franjas de una u otra forma son logarítmicas, porque claro, la una va de 3 a 30 kHz, la otra de 30 a 300 kHz, la otra de 300 a 3000 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, obviamente, podríamos asumir que cada banda cada vez es más grande, ¿no es cierto? Cada banda es más grande y por lo tanto puede abarcar un ancho de banda superior cada uno de sus canales. Ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? De ahí tenemos también otras nomenclaturas u otras distribuciones de cada una de las bandas de frecuencias dependiendo de su utilización. Por ejemplo, estas bandas que nosotros tenemos acá son bandas que se utilizan principalmente en radiodifusión, ¿sí? En radiodifusión. Entonces, aquí hay algunas variaciones, o bueno, estas bandas contienen básicamente a las bandas específicas de radiodifusión. Por ejemplo, la banda 1, ¿sí? Y esto para diferenciarle con las bandas anteriores que eran en números arábigos, estos están en números romanos, ¿no? Entonces va desde la banda 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son específicamente utilizadas para radiodifusión, ¿sí? Por ejemplo, la banda 1 que va desde los 41 a 68 MHz contiene prácticamente desde los canales 2 al canal 6 de televisión analógica, ¿sí? Si es que incluso ustedes, también hay algunas modificaciones o algunas variaciones, ¿no? Por ejemplo, si nosotros observamos la norma técnica, que es lo que ya les voy a hacer leer también un poquito, me dice que los canales 2 al 6 de televisión incluso van desde los 54 a los 88 megahertz, ¿sí? Entonces, más o menos se contienen, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí está lo que representa la banda 1 de radiodifusión. La banda 2 contiene toda la banda de radiodifusión FM, ¿sí? Acordémonos, la primera era para canales de televisión. La banda 2 es exclusivamente para radiodifusión FM. Entonces de ahí está justo la banda que les había mencionado, ¿no? Desde los 87.5 a los 108 MHz. Ahí están distribuidos todos los canales de radiodifusión. La banda 3 también es la banda de televisión abierta, analógica, ¿no? Y en este caso igual va desde el 162 hasta los 230 MHz. Esta incluye los canales de televisión del canal 7 al canal 13, ¿sí? Del canal 7 al canal 13. Entonces, si analizamos la norma técnica igual, esta nos dice en cambio que va desde los 174, que lo contiene, ¿no? Hasta los 216 megahertz. ¿Sí? Esto para tener en cuenta, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos un poquito esto, vamos a darnos cuenta que a su vez la banda 1, la banda 2 y la banda 3 corresponden a la banda VHF, ¿no es cierto? ¿Sí? Corresponden a la banda VHF, si nosotros observamos, porque va justamente desde los 30 hasta los 300 MHz, la VHF, ¿no? Desde los 30 hasta los 300 MHz. Entonces ustedes, con la práctica, un poquito ya con el análisis recursivo de esto, van a escuchar muchas veces de la banda de televisión VHF y la banda de televisión UHF, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la banda 1 y la banda 3 corresponden a canales de televisión VHF, ¿sí? Mientras que la banda 4 y la banda 5 corresponden a canales de televisión UHF, ¿sí? UHF. Entonces, si ustedes igual analizan la tablita anterior, van a ver que justamente la UHF va desde los 300 MHz hasta los 3 GHz, ¿sí? Obviamente le incluye a todo esto, ¿no? Y aquí entre las dos bandas, la banda 4 y la banda 5, que es la que tenemos acá, van o están incluidos desde los canales 14 hasta el canal 69 de televisión abierta analógica, ¿sí?
¿Estamos? Entonces, ahí nosotros tenemos justamente cada una de esas distribuciones. Es por eso que incluso, no sé si a ustedes les ha pasado o de pronto cuando quieren sintonizar un canal de televisión, hay veces que se tiene tanto la antena VHF y la antena UHF, porque son dos bandas distintas. Entonces, muchas veces con la misma antena es muy difícil que se pueda sintonizar, por ejemplo, el canal 4, que es VHF, o sintonizar el canal 29, por ejemplo, que es UHF. Es preferible tener una antena independiente para VHF y otra antena independiente para UHF. Y si ustedes se han dado cuenta, la antena UHF es más pequeña que la VHF. ¿Por qué? Por obviamente las longitudes de onda que representan. Como la VHF es menor frecuencia, necesitará una longitud o una antena con una longitud de onda más grande. La UHF, como trabaja a frecuencias más altas, necesitará una antena más pequeña. ¿Sí? Entonces ahí para que más o menos tengan esa idea de separación o de cada una de estas bandas de los canales de frecuencia, ¿sí? Ahí tenemos justamente cada una de estas bandas de los canales de frecuencia. Y bueno, y finalmente también tenemos la banda 6 que más o menos oscila entre los 12 GHz, que esto lo que corresponde es a la radiodifusión por satélite, ¿no? Entonces las personas que tienen sus decodificadores de DirecTV, de CNT o de los canales piratas y que reciben la señal del Amazonas, por ejemplo, todas estas oscilan en ciertas bandas correspondientes en torno a los 12 GHz, ¿sí? Eso corresponde a lo que es radiodifusión por satélite. ¿Sí? Entonces ahí tenemos cada una de las bandas. Estas bandas, nuevamente, como les hacía mención, son orientadas principalmente a los sistemas de radiodifusión, ¿sí? Tanto de radiodifusión sonora como de televisión. Hay otro tipo de distribución también que se utilizaba anteriormente y que, bueno, en algunos sistemas todavía se utiliza, tanto para sistemas de transmisión microonda como para sistemas satelitales, ¿sí? Por ejemplo, ustedes van a escuchar muchísimo un sistema satelital que trabaja en la banda L, por ejemplo, o en la banda X o en la banda K, etcétera. Entonces son bandas específicas, ¿sí? Entonces ustedes si buscan la banda L, por ejemplo, satelital, les va a dar una banda, obviamente, entre estos rangos de frecuencias, ¿sí? Entonces aquí son frecuencias ya relativamente altas, como ya les había mencionado en términos de microondas, que oscilan entre cada uno de estos valores en términos de los gigahertz, ¿sí? Entonces, obviamente, la frecuencia más baja, que irá entre 1 y 2 gigahertz en términos relativos a las otras frecuencias, implicará la frecuencia más baja y, por lo tanto, la onda más larga, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que se conoce a esta banda como la banda L de representación larga, ¿no? O de onda grande, ¿sí? En otras palabras. En la banda de 2 a 4 GHz se conoce la banda S de onda más corta u onda short, ¿sí? La banda C es una banda, un compromiso que se le da entre la banda S y la banda X, por eso es una banda intermedia, ¿sí? La banda X es una frecuencia más alta, en ese entonces era una de las frecuencias más altas que se había utilizado, que se la comenzó a desarrollar en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Ahí era lo más alto en términos de frecuencia que se lo utilizaba. Ya posteriormente empezaron a aparecer nuevas bandas, nuevos servicios, nuevos sistemas que podían trabajar en frecuencias más altas, ¿sí? Dentro de estas apareció la banda K, ¿sí? La banda K, que es en cambio por su abreviación en alemán, ¿sí? En alemán, porque ahí es donde se desarrollaron estos sistemas o estos servicios, se le conoce como la banda Kurz. Entonces, esta banda se le conocía como la banda K de los 18 a los 27 gigahertz. Y de ahí nacieron o se generaron otras dos subbandas, que es la banda KU y la banda KA, que es Kurz Under, que sería por debajo de la banda K, y Kurz Above, que sería por encima de la banda K, ¿sí? Entonces ahí están cada uno de los rangos de frecuencia, ¿sí? Y de ahí ya las bandas que se han generado ya prácticamente en la actualidad, en los últimos años, la banda V de los 40 a los 75 GHz, la banda W desde los 75 hasta los 110 GHz y la banda MM desde los 110 hasta los 300 GHz. ¿Sí?
¿sí? Entonces ya son frecuencias ya muy altas que recién apenas se están desarrollando, se están investigando y hay algunos sistemas aplicativos, sistemas prácticos que recién las están utilizando, ¿sí? ¿Estamos? Entonces ahí tenemos ya algunas de las bandas de frecuencias o algunas de las clasificaciones dependiendo de los sistemas, de los servicios o de las aplicaciones en las cuales se utilizan, ¿sí? Ok. Sigamos. Ya. Ahora, respecto al cuadro de atribución de frecuencias, básicamente el cuadro de atribución de frecuencias representa un documento en el cual está ya atribuido todos los servicios a cada una de las bandas de frecuencias, ¿sí? Entonces, por lo general suele ser un documento extenso, un documento bien grande, un PDF de pronto, donde ahí está dividido, ¿no? De tal frecuencia a tal frecuencia van a estar este servicio, este servicio, este servicio. De tal frecuencia a tal frecuencia está este servicio, este servicio, este servicio. Es solamente un cuadro que está plasmado mediante un PDF que tendrá varias hojas, ¿sí? O de pronto hay otra tabla, una gráfica resumida, donde está obviamente, ya lo vamos a ver más adelante, con letras muy chiquititas y ahí enfranjado cada uno de los servicios. Pero es más complicado de leerlo, a menos que hagamos varios zooms, y ahí vamos a ir leyendo cada una de las letras que esto nos representa. Ya les voy a subir cada uno de estos documentos en el aula virtual para que ustedes los puedan observar. Más que los cuadros mundiales de atribución de frecuencia, lo que les voy a pasar son los planes nacionales de atribución de frecuencias, propiamente el del Ecuador, porque ese es el que más nos interesa, ¿no es cierto? Ya. Ahora, principalmente para que se vaya justo lo que les había mencionado, no sé si se acuerdan, por eso les había dicho que la jerarquía de las distribuciones era, primero, ¿qué cosa? ¿Dónde estamos? Ya, aquí está. Primero era la atribución, después la adjudicación y después la asignación. La atribución es a nivel mundial, ¿no es cierto? Entonces ahí se dice, todas estas bandas se utilizarán para estos servicios, ¿sí? A nivel mundial. Después, la adjudicación ya es en términos regionales o en términos geográficos, ¿sí? Entonces, ahí se decidirá en toda América Latina o en América del Norte, América del Sur, etcétera. Ahí de pronto vamos a hacer estos pequeños cambios, ¿sí? Estos pequeños cambios porque acá de pronto no hay tantos radioaficionados, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, se lo hace esa distribución, esa adjudicación. Y al final, bueno, ya la asignación es algo más local, ¿sí? Entonces, justamente para poder realizar esa asignación, ¿sí? Correspondiente, esa adjudicación que es a nivel regional, se han distribuido o se ha dividido, más bien dicho, al mundo en 3 regiones geográficas bien establecidas. La región 1 consta de todo el continente europeo, todo el continente africano, la parte norte de Rusia, que representa básicamente la región de Siberia, y algunos países de Medio Oriente. Todo eso me representa la región 1, ¿sí? La región 2 me representa América del Norte, América Central y América del Sur, ¿sí? Y la región 3 me representa todo el continente de Oceanía, es decir, Australia, todas sus islas, ¿no es cierto? El sur y sureste asiático, ¿sí? Cada uno de los países por debajo de Rusia, prácticamente todo ese continente asiático, y algunas islas del Pacífico Sur, ¿sí? Entonces, todo eso corresponde a cada una de estas regiones, ¿sí? Entonces, ahí hay ligeras modificaciones para cada uno de las atribuciones de frecuencias a cada uno de los servicios, ¿sí? Y asimismo, y en esto es donde muchas veces se diferencia una región de otra, ¿no? En catalogar a cada uno de los servicios en cada una de estas categorías. Por ejemplo, ahí la categoría de servicios primarios, servicios permitidos y servicios secundarios. ¿Qué nos representan básicamente cada uno de estos? Los servicios primarios y los servicios permitidos básicamente gozan de las mismas características, los mismos derechos, ¿sí? Entre sí, pero si es que, por ejemplo, en algún caso particular, un servicio primario tiene una controversia con un servicio secundario por el otorgamiento de una frecuencia, quien tiene prioridad
es el servicio primario. Entonces ahí el servicio permitido tendrá que pedir de pronto otra frecuencia, otra banda, etcétera, ¿no? Entonces esa es la situación. Pero de ahí cada uno goza, por ejemplo, de protección contra interferencias, cada uno obviamente también tendrá que pagar su mensualidad, etcétera, ¿sí? Entonces esa es más o menos la diferencia entre los servicios primarios y servicios permitidos. Mientras que los servicios secundarios, ellos igual pueden utilizar cualquier banda del espectro electromagnético, pero eso sí, ellos no gozan de una protección, por ejemplo, frente a interferencias. Ellos, por ejemplo, los radioaficionados, lo que decíamos antes, ¿no? No es que si yo me pongo un sistema de radioaficionados y de pronto mi sistema no funciona bien porque hay otra señal que está interfiriéndome, y más aún si es que esa señal es un servicio primario y esa señal es la que me interfiere, yo no puedo aquí en el Ecuador, por ejemplo, ir al Arcotel y decir, vea, me están interfiriendo tal señales. Y va el Arcotel y dice, pero usted es un servicio secundario, usted es un radioaficionado. Ahí usted mismo tiene que solventar ese problema. Cámbiese de frecuencia, ponga un sistema de apantallamiento para que las señales interferentes no le lleguen, ya tiene que ver algún sistema correspondiente, ¿sí? Entonces, no puede solicitar protección frente a interferencias y tampoco puede provocar interferencias, ¿sí? Entonces, igual, o sea, bueno, a mí nadie me está molestando, pero de pronto mi sistema genera algún efecto de intermodulación o alguna distorsión armónica y esas componentes fuera de banda de pronto están provocando interferencias a otros usuarios. Entonces ahí sí viene el Arcotel y me dice, vea, usted está provocando interferencias, arregle o tiene que apagar sus equipos, ¿sí? Entonces esas son las diferencias entre los sistemas o entre cada uno de los servicios. ¿Y cómo se les diferencia aquí en el cuadro o en el plan nacional o, bueno, en los cuadros de atribución de frecuencia? Principalmente por la escritura. Por ejemplo, los servicios primarios estarán escritos en letras mayúsculas, ¿sí? Ya vamos a ver un ejemplo más adelante. Los servicios permitidos van a estar escritos entre barras, ¿sí? Entre barras, y los servicios secundarios estarán escritos en caracteres normales, ¿no? Es decir, mayúsculas y minúsculas, ¿sí? Más o menos como lo que tenemos aquí. Aquí tenemos un ejemplo de del cuadro de atribución de frecuencias en un rango específico de frecuencias. Por ejemplo, en las frecuencias de 420 a los 440 megahertz, ¿sí? Ahí es donde nosotros tenemos esta situación. Por ejemplo, entre los 420 y los 430 megas, tanto en la región 1, región 2 y región 3, es la misma distribución o la misma adjudicación de frecuencias, ¿sí? Es decir, aquí habrá el servicio fijo como servicio primario y el servicio móvil como servicio primario, salvo el móvil aeronáutico. ¿Qué quiere decir eso? Que el servicio móvil aeronáutico será secundario y la radiolocalización también es un servicio secundario, ¿sí? Eso entre la banda 420 a 430, es decir, no hay diferencia en todo el mundo, ¿sí? Pero en la banda 430 a 440, sí vemos que hay una segregación, una diferenciación. Eso me indica que en la banda 430 a la 440, en la región 1, tanto los radioaficionados como la radiolocalización son servicios primarios, ¿sí? Pero en la región 2 y en la región 3, solamente la radiolocalización es un servicio primario, mientras que los radioaficionados son un servicio secundario, ¿sí? Más o menos así se enmarcan las diferencias que pueden existir básicamente entre cada una de las regiones. Como vemos, no son diferencias tan marcadas, ¿no? Pero a la final de cuentas se puede definir de esa forma estas segregaciones o estas diferenciaciones, ¿sí? Esto con respecto justamente al cuadro de atribución de frecuencias, ¿sí? Y con respecto al cuadro, esto es lo que me representa en cambio el Plan Nacional de Frecuencias. Aquí podemos observar, obviamente, el Ecuador se encuentra en la región 2. Entonces, aquí más o menos les he puesto esta tablita para que podamos definir de pronto si existiese alguna variación, porque todo esto de acá es lo que se recomienda para la región 2, ¿sí? La adjudicación o la atribución de frecuencias en toda lo que es América del Norte, América Central y América del Sur, ¿sí?
Y en el Ecuador, de pronto, la mayoría de todo este cuadro se lo ha acatado de pronto por ahí alguna que otra modificación. Y cada una de la modificación obviamente tiene que estar sustentada mediante un estudio técnico y emitida mediante una resolución, ¿sí? Entonces, por dar un ejemplo, por ejemplo acá, en la banda desde 71 a 74 gigahertz, porque esto me dice que todo este rango de frecuencias va desde 66 a 82 gigahertz. Entonces, por ejemplo, aquí, desde los 71 hasta los 74, en toda la región 2 me dice que son servicios primarios, el servicio fijo, el fijo por satélite, móvil y móvil por satélite, ¿sí? Y acá en el Ecuador es básicamente lo mismo, ¿no? No es que hay una modificación significativa o algo parecido. De pronto, si hay algún cambio, estará establecido tal vez en cada una de estas resoluciones. Puede darse, ¿no? Puede ser el caso, ¿sí? Pero ahí nosotros tenemos justamente el Plan Nacional de Frecuencias, ¿sí? Ese es el documento que ya les voy a subir para que ustedes puedan observarlo de mejor forma, ¿ya? Y acá justamente tenemos el espectro radioeléctrico en el Ecuador. Este es el cuadrito que les decía, bueno, ahí a simple vista se le ve, ¿no? Están toditas las frecuencias. Esta es la banda, si no me equivoco, es la banda la BLF, si no me equivoco. Bueno, aquí debería estar, esto no le puedo aumentar tanto el zoom, ¿sí? Para eso más bien ya les voy a compartir la pantalla acá en la computadora mismo y ahí vamos a ir observando cada uno de estos documentos, ¿sí? Más bien ahorita, si me permiten, para poder observar esto de mejor forma, porque ahí sí le puedo hacer zoom y podemos ir observando, les voy a compartir la pantalla, ¿sí? Permítanme solamente un momentito. Ya, ¿me confirman por favor si ya están observando ahora sí la otra pantalla? Sí, ingeniero. Sí, ya. Listo. Entonces, bueno, aquí tenemos, ¿no es cierto? Es el mismo cuadro, pero ya en un PDF, y este sí ya está, ya vamos a ver que mientras hacemos zoom, sí vamos a poder ir observando y leyendo cada una de estas bandas y cada una de esta lectura o cada una de estas leyendas, ¿no? Entonces, vamos a ir observando. Por ejemplo, aquí comienza desde los 3 kHz hasta los 300 kHz, ¿sí? Entonces, aquí básicamente o implícitamente tenemos tanto la banda BLF como la banda LF, ¿no es cierto? Desde los 3 hasta los 300 kHz, ¿sí? Si nosotros hacemos zoom, vamos a ir viendo que se van aclarando cada una de los recuadros que nosotros obtenemos acá, ¿no? Entonces, obviamente, esta banda, las dos bandas correspondientes BLF y LF son frecuencias relativamente bajas, ¿no? Que van, por ejemplo, 8.3 kHz hasta los 9 kHz, ayuda a la meteorología, radionavegación, móvil marítimo, radiolocalización, etcétera, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener cada uno de los servicios adjudicados, bueno, no adjudicados, más bien asignados
no, sí, adjudicados más bien dicho en cada una de las bandas de frecuencias, ¿sí? Entonces esto desde los 3 hasta los 300 kilohertz, lo mismo vamos a tener acá más abajo, desde los 300 kilohertz, ¿sí? Hasta los 3000 kilohertz, ¿cierto? Aquí sí tenemos únicamente la banda MF, la frecuencia media, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos observar la banda de radiodifusión, ¿sí? Esta banda de radiodifusión, por ejemplo, va desde los 525 kilohertz hasta los 1705 kilohertz. Para mayor claridad, esta banda de radiodifusión es la banda de AM, ¿sí? La banda de radiodifusión AM, ¿ya? Por ejemplo, yo les había dicho que la radiodifusión FM va desde los 87.5 a los 108 megahertz, ¿no? Y esa es estará dentro de la banda VHF. Vamos a ubicarle esa banda de frecuencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta va desde los 3 megas hasta los 30, estaría más bien en esta, ¿no? Desde los 30 hasta los 300. Y aquí está, si ven, desde los 88 a los 108, ¿sí? Esta es la radiodifusión FM. Igual aquí me indica, ¿no? Radiodifusión de televisión, canales 5 y 6, y aquí también está radiodifusión de televisión 2, 3 y 4, ¿no? Son bandas saltadas, ¿no? Pero que a la final de cuentas todo esto me representa la banda 1 de radiodifusión. Todo esto la banda 2, más adelante estará la banda 3 y así sucesivamente, ¿sí? De igual forma, acá en la leyenda podemos ir analizando diferentes tipos de servicio en general. Por ejemplo, el servicio fijo, serían todos estos un poquito más verdecitos que nosotros observamos. El servicio móvil es el más amarillo. El servicio, bueno, el color medio rojito es fijo por satélite, móvil por satélite. Entonces ahí se pueden ir diferenciando cada uno de estos colores correspondientes, ¿sí? De igual forma, por ejemplo, aquí servicios de telecomunicaciones o servicios compartido con servicios de radiodifusión. O sea, es una forma de que nosotros podamos ir leyendo y interpretando cada una de los servicios correspondientes, ¿no? Entonces, como vemos, de pronto acá más acá arriba, ¿no es cierto? En las frecuencias bajas, no es que observemos con claridad diferentes tipos de servicios compartidos, ¿no? A la final de cuentas, por ejemplo, este es móvil aeronáutico y radionavegación aeronáutica, más o menos guardan una cierta relación, ¿no es cierto? Aquí fijo o móvil marítimo, o sea, se pueden utilizar las mismas frecuencias, pero los servicios son similares, ¿no? Es decir, se puede utilizar el mismo tipo de señal, una misma banda, diferentes canales, etcétera. Pero a medida que nosotros vamos incrementando la frecuencia, vamos a ver que se van compartiendo con mayor intensidad diferentes servicios y de diferentes modalidades, ¿no? Entonces, si aquí, por ejemplo, aumentamos más todavía el zoom para ir leyendo todo lo que corresponde acá, ahí vamos a observar, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí ya tenemos investigación espacial, radioastronomía móvil, fijo, ayuda a la meteorología por satélite. Si vemos que aquí se comparten mucho, por ejemplo, en una misma subbanda de frecuencia tenemos 1, 2, 3, 4, 5 diferentes servicios, ¿no? Y eso es porque básicamente esta banda, por ejemplo, va desde los 402 hasta los 403 megahertz. Por dar un ejemplo, ¿no? Es solamente 1 megahertz, pero que ahí se puede ir, dependiendo de la forma en la que se genera la señal, se pueden ir incluyendo muchas más servicios, ¿no? Y más aún en frecuencias más altas, ¿no? En el orden de los gigahertz, podemos ir observando mayor concentración de servicios, ¿sí? Más aún en frecuencias todavía más altas, ¿sí? Entonces aquí observamos todas estas diferentes tonalidades, cada uno de estos diferentes servicios, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, esto es lo que corresponde al Plan Nacional de Frecuencias y a su vez también, bueno, este es el Plan Nacional en forma resumida, pero también vamos a tener el Plan Nacional, me parece, en términos del documento en PDF, ¿no? Y ahí está incluso toda la información que yo les acabé de mencionar básicamente en la clase anterior y en esta clase, con más detalle. Yo he tratado más bien de irles resumiendo, pero ahí ustedes pueden encontrar mayor información todavía, ¿no? Y es en función de eso donde nosotros vamos a sacar la información necesaria para la tarea que yo les voy a enviar ya el día de hoy para que
la presenten el día de mañana. ¿Sí? Es una tarea básicamente de lectura. ¿Sí? Ustedes van a tener que ir analizando este cuadro de atribución, ir leyendo el plan nacional y extraer información contenida dentro de ese documento. ¿Sí? Entonces, en esencia, yo les voy a subir un PDF y ustedes deberían en ese mismo PDF ir señalando, en ese mismo PDF, ¿no? Ir señalando, ir poniendo alguna anotación, alguna situación al respecto, y después ese PDF es el que me van a subir nuevamente para yo poderles calificar. ¿Sí? ¿Estamos? Ya van a ver, es lo que más o menos yo les voy a pedir que me resalten, ¿no? Por ejemplo, resáltenme dónde está la parte de las regiones, ¿no? Que el mundo se divide en una región 1, región 2 y región 3. Entonces ustedes tienen que ir leyendo, buscando y le van resaltando, ¿no? Entonces dicen, aquí está más o menos de esa forma, ¿no? Y ustedes pueden idearse la forma en la cual evidencien justamente la extracción de cada una de esas informaciones. ¿Sí? ¿Estamos? Listo. No sé si de pronto hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta sobre lo que hemos analizado hasta este momento. Inge, en caso, digamos, de que el Estado tenga alguna emergencia o algo así, ¿el Estado puede interferir en todas las frecuencias para emitir algún mensaje de emergencia o algo así? ¿Es posible hacer eso? A ver, es posible, ¿no? O sea, antes con más facilidad, porque antes, por ejemplo, las señales se emitían solamente con un tipo, por ejemplo, de modulación específica y se transmitían, ¿no? Por ejemplo, más aún las señales analógicas, ¿no? Por ejemplo, la radiodifusión FM. Esa simplemente tiene un procesamiento de mejoramiento de la información de la señal, se modula y se envía. Y obviamente hoy por hoy se sabe o se conoce básicamente cuál es la técnica correspondiente de modulación, de procesamiento. Es decir, si yo puedo interferir una señal de FM, simplemente puedo utilizar un detector de frecuencia o un detector de FM utilizando un circuito PLL simple y puedo extraer esa información sin la necesidad de pronto tener un radio propiamente dicho. ¿Sí? Lo mismo se hacía antes, ¿no? Si es que se interviene una señal correspondiente a una cierta frecuencia, si se sabía el tipo de modulación que se estaba utilizando, se podía extraer fácilmente esa información, sea de video, de datos o de audio, ¿sí? Hoy por hoy algunas comunicaciones no vienen solamente moduladas, sobre todo si son comunicaciones digitales, vendrán encriptadas con un cierto nivel de codificación y obviamente si no se tiene los códigos correspondientes, por ejemplo, para decodificar o para desencriptar esa información, solamente se va a quedar en eso, ¿no? Yo puedo al máximo tener un analizador de espectros, observar el espectro, saber que se está realizando una transmisión, pero de pronto no en sí extraer la información correspondiente. Eso ya dependerá de la intensidad o de la cantidad de seguridad que se le ponga a una señal u otra. O sea, a la final de cuentas, el Estado, como tú dices, ¿no? En alguna situación de emergencia o lo que sea, ya depende, ¿no? No solamente en emergencias, ¿no? En cuestiones de investigación, por ejemplo, ¿no? Ha pasado cuando se está investigando un crimen o alguna situación, o sea, la policía mismo puede acercarse a las operadoras de telefonía móvil, celular, y extraer o pedirles que extraigan información de llamadas de un teléfono celular, de mensajes, de chats, etcétera, ¿no? Eso se ha dado, ¿sí? Entonces, eso se puede dar porque es la empresa la que brinda las facilidades para extraer esa información. Pero si es que en un caso, por ejemplo, en un caso de una guerra, por ejemplo, se realiza una transmisión, digamos, por espectro ensanchado, que me sirve incluso para tratar de minimizar la probabilidad de intercepción de la señal, porque básicamente, como sabemos, la señal de espectro ensanchado se confunde con la señal de ruido. Entonces, de pronto, a veces ni siquiera es perceptible por un analizador de espectros o por una antena indiscreta, ¿no es cierto? Pero si es que ya se llegara a detectar que sí existe una señal de espectro ensanchado, aparte, las señales de espectro ensanchado tienen un código de pseudo ruido implícito que también complica la extracción de esa información. Si no se tiene ese código correspondiente, no se puede directamente extraer esa información. Entonces, ya todo eso dependerá de los niveles de seguridad que se hayan interpuesto en la generación de esa información.
¿sí? Entonces, obviamente, el Estado puede, o sea, y lo puede hacer, pero ya no a todas, ¿no? No a todas las señales existentes en el espectro. ¿Sí? Ya, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, tal vez? ¿No? Listo, chicos. Entonces, por hoy nos vamos a quedar únicamente hasta ahí. Por favor, quedaránse atentos del aula virtual. Como les dije, les voy a enviar una pequeña tarea para que la pueden entregar hasta el día de mañana a mediodía. ¿Sí? Cualquier cosa me comunican. Voy a finalizar la grabación y a terminar la clase. Muchas gracias, chicos. Cierto. Antes de finalizar. Hay un grupo que tenía solamente 3 integrantes. Y de los 3 integrantes, creo que incluso no sé si estaban asistiendo o de pronto parecía que algunos o alguno se había ya cambiado de paralelo. Déjenme, les reviso. Ya, por ejemplo, si está aquí Auquilla, Cabrera y Robalino. ¿Está Auquilla? Sí, ese día no pude entrar porque tuve problemas con la electricidad, entonces no pude tener el grupo. Bueno, entonces estás aquí, Auquilla. ¿Cabrera? Inge Cabrera me dijo que le avise que se cambió al B, bueno, que le habían cambiado al B. Ya, le habían cambiado. Ajá, dijo que asomaba en el A, después que ya asomó en el B, eso me supo explicar a mí, de ahí para que le dé comunicando, me dijo. Ya, entonces Cabrera ya no está. ¿Y Robalino? Sí, ingeniero, a mí me pusieron al último momento. Igual, todo. Ya, entonces supuestamente si es que Cabrera ya no está, y de una vez le voy a eliminar, quedarían solamente los dos en un grupo. Estábamos haciendo grupos de 5. Como de pronto aquí también ya se me va a complicar. ¿Cuántos están? Creo que son 31, creo. A ver, déjenme ver. A ver. Ah, 32. Ya, para no complicarme mucho, bueno, ya por esta vez les voy a permitir que 2 grupos sean de 6 personas, ¿sí? Entonces, Auquilla y Robalino pueden incluirse en cualquiera de los otros 6 grupos que ya están, bueno, que ya se generaron, ¿sí? Entonces, avísenme de una vez lo más pronto posible en qué grupo van a formar parte, para yo ahorita mismo incluirles en el aula virtual para que formen parte de esos grupos y ya se envía automáticamente la tarea, ¿sí? Porque ahorita me parece que incluso no les incluí en ningún grupo todavía porque no sabía si existía o no existía ese grupo. Entonces, mejor este último grupo le voy a eliminar para que ustedes se incluyan en alguno de los otros 6 grupos, ¿sí? ¿Estamos? Sí, ingeniero. Ya. Entonces, ahorita conversen ya con sus compañeros y ya cuando ya tengan la confirmación del grupo en el cual van a formar parte, escríbanme y yo ya les actualizo de una vez ahí en el aula virtual. ¿Estamos? Yep. Ya, listo, chicos. Entonces, ahora sí, con eso ya finalizamos ahora sí la clase del día de hoy. Voy a finalizar la grabación y a terminar la clase. Muchas gracias, chicos, y que pasen una buena tarde. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, dije.